damos la bienvenida a José María Bellido Roche, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. José María, que tras una primera etapa desempeñando esa viceportavocía junto a Salvador Fuentes, que ahora asume en solitario esta responsabilidad, afronta esta decisión que se producía la semana pasada en una reunión, José María, en la que además eran diseñadas esas líneas estratégicas del nuevo año dentro del actual curso político para Córdoba. En principio hablaremos de esa reunión, de ese encuentro, pero queremos preguntarle por las sensaciones y, bueno, pues por la ilusión con la que entendemos asume esta nueva etapa. Sí, es una etapa nueva para mí, la de liderar el equipo de compañeros, concejales que estamos en el ayuntamiento. Y lo afronto, como tú dices, con una ilusión y sobre todo desde la experiencia, que es algo que he hecho mucho en falta en la labor de gobierno que estamos viendo ahora. Nosotros somos un equipo de 11 concejales, ganamos las elecciones pero no pudimos gobernar, que la inmensa mayoría hemos tenido ya responsabilidad de gobierno. Yo mismo fui el delegado de Hacienda 4 años. Quien no ha tenido responsabilidad de gobierno ha tenido una trayectoria de éxito en la iniciativa privada, y lo que queremos ahora es trasladar todo ese bagaje que llevamos al ayuntamiento, porque será bueno para los cordobeses. Hay que gobernar la ciudad, pero hay que hacerlo desde el ayuntamiento. Y creo que tenemos, y tengo, una experiencia, un bagaje, y tiene todo el equipo, que podemos aportar mucho para el vacío que estamos viendo últimamente que se está produciendo en la ciudad. Ha declarado que, bueno, pues se trata de un puesto pues de importante responsabilidad, que asume como un reto apasionante. ¿Cuáles son las claves a la hora de trasladar ese mensaje que llega desde el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento? Mira, yo creo que nosotros tenemos que ser un poco, hacer algo de autocrítica y hacerla públicamente con lo que ha hecho el Partido Popular en Córdoba y en España. Y creo que hemos cumplido con un deber que se nos encomendó, que era salir de una situación financiera que tenía todo el país muy complicada. Pero ¿en qué tenemos que centrarnos ahora? Yo diría que lo que tenemos que hacer es acercarnos, y no solo, muchas veces se dice es que no comunican bien. No, yo creo que hay que hacer una autocrítica profunda. Yo creo que tenemos que acercarnos a situaciones que se están dando en la sociedad. Hay que darle oportunidades a los jóvenes para que puedan iniciar su camino laboral y por tanto su camino en la vida, esa independencia a la que todos aspiran. Hay que restaurar, por utilizar esta palabra también, a las clases medias que han sufrido mucho durante estos años, vía impuestos, vía pérdida de puestos de trabajo. Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, del Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Gobierno Central, en ayudar a que esa clase media se recomponga y en definitiva en que todo sea más próspero. Y lo primero en el Ayuntamiento que hay que hacer, pues intentar que no nos estropee mucho la labor que se hizo estos años. Yo creo que en Córdoba sí se hizo una buena labor, de hecho las elecciones se ganaron, y ahora, insisto, nos encontramos con un gobierno tripartito de izquierda que lo veo muy desorientado, francamente muy desorientado. Todas las semanas tenemos nuevas polémicas que se generan por situaciones mal gestionadas, y lo que quiero es que aquí en Córdoba enderecemos ese rumbo para poder lograr estos objetivos que te he dicho, ¿no? Sobre todo centrados en los más jóvenes que puedan empezar su camino y en que esas clases medias puedan ver que hay un referente que les va a ayudar a volver a la situación que había previa al 2008, que es cuando inició toda esta crisis tan larga que estamos sufriendo. A fin de recuperar ese gobierno de la ciudad, hablaba usted de autocrítica. ¿Qué lectura hacen de esa anterior legislatura y de ese resultado del 24 de mayo, que si bien es cierto que, bueno, pues volvía a darnos pues esa mayoría del Partido Popular en votos a los cordobeses y cordobesas, no resultaba este índice suficiente para conformar ese gobierno y finalmente se producía esa situación de cogobierno, con Ganemos también fuera del gobierno, pero también comprometido a través de esas medidas programáticas? ¿Qué autocrítica se puede hacer de estos años y, bueno, en positivo, cómo se puede hacer esa lectura constructiva por su parte? Pues es un poco lo que te estaba comentando, ¿no? Yo creo que hay que recordar que la situación que nosotros cogimos el ayuntamiento era una situación crítica, y hablo en primera persona. Yo llevo a la delegación de Hacienda y te puedo asegurar que había 40 millones de euros en facturas sin pagar. Esos son muchas pequeñas y medianas empresas que tenían muchas dificultades para salir adelante porque su ayuntamiento no les pagaba. No teníamos dinero para llegar a final de año, ni siquiera para pagar, tener asegurado el pago de las nóminas del personal. ¿Y cuál es la autocrítica? Nosotros cogimos el toro por los cuernos, nos enfrentamos, lo hemos sacado adelante. Los que ahora mismo gobiernan, afortunadamente, ya no tienen esa situación, pero es verdad que eso lo hicimos muchas veces olvidándonos
de que detrás de esas cifras también hay personas. Seguramente no teníamos más remedio que haber hecho lo que hicimos, pero la lástima es que no hemos podido llegar, por ese resultado del que decía, a tener estos 4 años para empezar esas políticas, pues ya te digo, de ayudar a las familias, de ayudar a los jóvenes, de generar mucho más empleo. Y esa es la única autocrítica que hacemos. Afortunadamente, a pesar de eso, los cordobeses nos dieron su respaldo y, sobre todo, una cosa muy importante, ese respaldo ha crecido en las últimas elecciones generales, porque creo que también se están dando cuenta muy pronto de que la alternativa que está gobernándonos no es la solución, sino todo lo contrario, lo que puede hacer es retrasar la solución de los problemas que tienen muchos cordobeses. Le pregunto también por una comparativa que hacíamos en vísperas de ese 20 de diciembre con el entonces candidato al Congreso de los Diputados por Córdoba del Partido Popular. Finalmente llegaban tanto el número 1, José Antonio Nieto, como el número 2, Rafael Merino. Y bueno, pues reflexionábamos con él, le proponíamos que hiciera pues esa comparación entre lo que sucedía en mayo en los comicios municipales y el escenario al que nos podíamos ver abocados tras el 20 de diciembre. Y efectivamente, pues él nos confirmaba que existía ese temor, que a pesar de sacar una mayoría, esta no fuera suficiente. En una situación como la que nos encontramos ahora, en la cual pues esa gobernabilidad de España sigue estando en el aire, sigue siendo esta la sensación. Y por otro lado le pregunto por esa hipotética carta y bueno, pues esos datos que salían de lainformación.com y que nos hablan de dirigentes e incluso ministros de la ejecutiva del señor Mariano Rajoy, que bueno, pues están con discreción hablando de que quizás sea necesario que Mariano Rajoy dé un paso atrás para que sea verdaderamente posible que el Partido Popular pueda utilizar esa mayoría de la que dispone para gobernar. Bueno, yo creo que el escenario que sale de las elecciones es complejo y tenemos que ser todos los partidos, muy responsables en administrar lo que los ciudadanos nos han dicho. Ciertamente es complicado formar un gobierno para el Partido Popular, pero no es menos cierto que es mucho más complicado formar un gobierno para cualquiera sin el Partido Popular. Igual que ocurre con el Partido Socialista o con Ciudadanos. Hoy mismo estamos viendo en el Congreso de los Diputados, se está celebrando ahora mismo la sesión, que ya hay un primer principio de acuerdo para una institución básica que es la presidencia del Congreso y la mesa del Congreso, en el cual, de una forma u otra, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para que haya una gran mayoría en el hemiciclo, en el Parlamento, que permita constituir esa mesa, renunciando el Partido Popular, con toda la generosidad del mundo, a la presidencia del Congreso, a pesar de ser la fuerza más votada. Y yo creo que ese es el camino que hay que marcar. Yo creo que ahora lo que toca es que esos 3 grandes partidos nos sentemos a hablar, que hablemos entre todos de la responsabilidad de gobernar. Aquí hay que dejar a un lado los intereses partidistas, yo creo que es fundamental dejar a un lado los intereses partidistas y hablar de qué es lo que queremos hacer. Hay que hacer reformas legislativas de calado, yo creo que para acabar con la corrupción, reformas del sistema electoral, reformas educativas, y creo que hay una gran mayoría entre esos 3 partidos que sobre todo tienen algo común que les une, que es la idea de España. Y creo que ese tiene que ser el camino, pero ya digo, dejando a un lado los intereses de partido, no podemos ponernos a hacer cálculos de qué pacto es el que más me beneficia electoralmente o cuál es el que más me perjudica electoralmente, sino hablar de lo que realmente los españoles quieren que se haga, que creo que hay una inmensa mayoría que están deseando que se hagan esas reformas, y ponernos de acuerdo en llevarla a cabo con un ejecutivo de consenso. Y esa es la oferta que nosotros estamos haciendo al resto de partidos, y creo que son ellos los que ahora les toca decir si van a estar por la labor de tener esa reforma y hacer un ejecutivo que dé estabilidad, que dé crecimiento y que haga reforma, o entrar en otro tipo de aventuras que donde se han producido, como es el caso de Córdoba, ya digo que a los partidos que lo han hecho no les ha ido bien luego electoralmente. Efectivamente, jornada histórica la de hoy, ser Pachi López el próximo presidente del Congreso de los Diputados en una legislatura que quizás sea pues, muy breve, porque si bien es cierto que por un lado se apela a ese pacto de Estado, por otra parte, bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, con la situación que vive ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez concretamente, ¿no? Que ve peligrar su situación
posición al frente del partido, de la Secretaría General, casi prácticamente en cualquiera de los caminos que se encuentre. Y por otro lado, pues su partido, que solo pues, se encuentra con la abstención de Ciudadanos, pero que bueno, aún así no le es suficiente si no se apuesta por ese pacto tan del gusto alemán. Verdaderamente, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de unas nuevas elecciones en un corto periodo de tiempo? Porque nos encontramos con una ciudadanía que empieza de alguna manera a acusar ese exceso de elecciones. Desde el pasado 24 de noviembre de 2014 con las europeas no hemos parado un segundo. Yo creo que sería el peor escenario para todos. En primer lugar, para la propia estabilidad del país, la economía y los retos. Tenemos dos retos fundamentales ahora, que es seguir creciendo y afrontar el reto que se nos está planteando desde algunos irresponsables en la Generalitat de Cataluña. Yo creo que todo lo que fuera a votar, de nuevo, iría en contra de solucionar esos problemas que son los que realmente le importan a todos los españoles, porque estamos hablando de qué es lo que consideramos que es España y estamos hablando del futuro personal de cada uno de nosotros, que se traduce en bienestar. Nuevas elecciones, por un lado eso lo retrasarían y por otro estoy de acuerdo absolutamente con lo que has dicho. Yo creo que ahora la gente no quiere volver a votar, lo que quieren es, las personas, todos los ciudadanos ya han votado, nos han dado el mensaje y ahora los que nos toca asumir las consecuencias de resultados es a los políticos, sobre todo a los que están ahora mismo dentro del Congreso de los Diputados. Y tienen que hacer un esfuerzo por lograr que eso que se ha votado se refleje en un gobierno que tenga estabilidad y pueda solucionar los problemas de todos. No volver a traspasar esa responsabilidad a los ciudadanos, porque los ciudadanos ya han votado. Y no podemos estar cada 3 meses, cada 4 meses, diciéndoles vuelva usted a votar porque no somos capaces de ponernos de acuerdo a aquellos a quienes nos han votado. Yo creo que ese sería un mal mensaje para los ciudadanos y sería malo también para el conjunto de los ciudadanos. Y volvemos a lo que comentábamos antes, dado que se quiere evitar a toda costa que se tengan que volver a convocar elecciones generales, dentro del Partido Popular y usted como parte de este equipo, pues se percibe en el ambiente pues esa facción, esa parte de los miembros del Partido Popular que sí estaría pues empezando a pensar en que solo desbloquearía la situación el que fuera otro el candidato y no Mariano Rajoy. Yo, como miembro que soy del partido, estoy en la Ejecutiva de Córdoba, la Ejecutiva Regional, no he percibido nunca ese debate. Yo creo que además no tendría ningún sentido que el partido que ha ganado las elecciones, en fin de cuentas ha ganado las elecciones, y el candidato era Mariano Rajoy, tuviera que poner sobre la mesa que como condición para formar un gobierno estable, quien ha ganado las elecciones tuviera que abandonar el puesto de presidente del gobierno. No me parece sensato. Quizá hay otros partidos que deberían hacer ese mismo planteamiento antes, porque hay resultados que han sido históricos, pero por lo bajo. A lo mejor ahí sí hay problemas en esos partidos y están más discutidos los liderazgos, pero en el caso del Partido Popular, sabiendo que tampoco ha sido nuestro mejor resultado, no deja de ser un escenario muy complicado. Quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Popular con un candidato que era Mariano Rajoy, y eso es lo que han votado 7.250.000 españoles, con lo cual poner sobre la mesa ahora mismo, yo desde luego nunca lo he visto, ni me parece que fuera una solución, porque creo que más que un problema de personas, insisto, estamos hablando de un problema de asuntos y de reformas que tenemos que afrontar entre todos. Aseguraba José María, tras esa designación como nuevo portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, que este será el único cambio en las filas populares cordobesas, al menos a corto plazo, a la espera de que se celebren esos congresos pendientes que a su vez están aguardando a que se clarifique todo este escenario. Sin embargo, esta situación tan convulsa, este despertarnos cada día con nuevas declaraciones, con nuevos titulares, con bueno, pues pasos adelante o hacia atrás, según se mire en esas conversaciones de los diferentes equipos que quieren formar gobierno, ¿cómo le afecta o cómo está sintiendo que repercute ya en el escenario local, municipal? Porque de alguna manera esto es una cadena, todos los eslabones están unidos, ¿no? Todo, efectivamente, todo se va transmitiendo una correa de transmisión. Mira, nosotros creo que hemos tomado ya las decisiones que teníamos que tomar. José Antonio Nieto, que fue alcalde de Córdoba hasta el mes de mayo, hoy está tomando posesión de su acta como diputado en el Congreso y sin dejar Córdoba, él va a seguir siendo concejal. Lo que es evidente es que no puede dedicarle todo el tiempo al Ayuntamiento de Córdoba, no puede seguir siendo el portavoz porque va a tener responsabilidades también en el Congreso de los Diputados y por tanto él va a tener su dedicación en el Congreso de los Diputados compartida con el Ayuntamiento, pero donde él va a estar retribuido y donde va a estar más tiempo, pues evidentemente va a ser al frente de su labor en el Congreso de los Diputados, sin abandonar el grupo de concejales. Con absoluta normalidad en el grupo nos reunimos y
agradezco que decidieran que fuera yo quien asumiera ese rol Sí. de portavoz, y creo que hasta aquí nosotros ya hemos cumplido con lo que teníamos que hacer en ese relevo, ¿no? Al final es lo que hemos hecho. Y en el partido, pues entiendo que hasta que efectivamente todo este panorama no se estabilice y no se clarifique, es muy pronto para empezar a hablar de nuevos congresos, nuevas situaciones. Y ahora mismo no nos está afectando más allá de estos cambios que hemos hecho, que creo que son razonables, que permiten compatibilizar el compromiso de José Antonio Nieto con Córdoba y sus nuevas responsabilidades en Madrid, que permiten que en el grupo asumamos también un nuevo tiempo en el que yo como portavoz lidere ese equipo experto que tenemos en el Ayuntamiento de Córdoba, y en el partido, pues efectivamente, cuando se aclare todo el panorama nacional, pues empezará a hacerse no solo el Congreso en Córdoba, sino pues, todos los congresos que tocan, regionales, provinciales y locales, en ese momento, porque ahora mismo sería bastante irresponsable empezar a abrir procesos internos cuando lo que nos están reclamando los españoles es que primero cerremos cómo va a ser y cuál va a ser su nuevo gobierno. Y le hablamos ya, si le parece, de temas propiamente locales. Hoy pues volví a ser el centro de convenciones protagonista de esas declaraciones hace unos días. Anunciaban que pedirían explicaciones al gobierno local por la situación, el retraso en esta obra, ejecutada al 40%, según ese informe interno que daba a conocer el medio de comunicación Diario Córdoba. Usted mismo anunciaba que va a pedir al gobierno local que firme un convenio con el Ministerio de Hacienda para que pues esa partida destinada precisamente a estas obras no se pierda, y que también va a pedir que se renegocie ese convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial. Este va a ser uno de los objetivos de su grupo, ¿no?, en lo inmediato. Sí, por lo siguiente. Lo importante del centro de feria, que es centro de feria antes que centro de congreso, no es el edificio en sí. Es que al final eso va a permitir que en Córdoba se celebren eventos que van a generar economía y van a generar empleo en nuestra ciudad. Por eso cuando nos dicen desde el gobierno, es que están ustedes obsesionados con el centro de congresos, pues sí, estamos obsesionados porque entendemos que es un evento muy importante para el desarrollo de nuestra ciudad. Córdoba es de las pocas capitales con potencial turístico que no cuenta todavía con un centro de feria. Y la lástima es que nosotros dejamos el contrato firmado, las obras empezadas y la financiación asegurada de otras administraciones por 4,5 millones, y actualmente las obras estén retrasadas y se esté perdiendo financiación del Estado para el Ayuntamiento. El Estado nos podía dar hasta 3 millones de euros este año para financiar esa obra y vamos a perder 700.000 euros. Y nosotros lo que decimos es, primero, oiga, alcaldesa, señor Ambrosio, esté usted donde tiene que estar, que es en que estos asuntos se resuelvan. Vamos a trabajar todo para que el centro de exposiciones, ferias y convenciones cuanto antes sea una realidad, porque va a ser bueno para muchos cordobeses que van a encontrar un empleo gracias a ese equipamiento. Y en segundo lugar, para evitar que se pierdan 700.000 euros porque las obras se han retrasado y no hemos podido justificar ante el Ministerio de Hacienda todo ese dinero, como el año que viene nuevamente el Gobierno de la Nación ha puesto a disposición del Ayuntamiento 2,5 millones de euros para inversiones, vamos a firmar un nuevo convenio por esos 2,5 millones de euros para compensar estos 700.000 euros y terminar esa obra. Me parece que es de sentido común, y si se analiza desde cualquier punto de vista que no sea sectario o partidista, cualquier cordobés va a estar de acuerdo con este planteamiento. Y bueno, le pregunto también por ese proyecto de ordenanzas fiscales para 2016 que quedaba aprobado a finales de año. Lo hacía con los votos a favor del Partido Socialista Obrero Español, de Izquierda Unida, de Ganemos, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra de Unión Cordobesa y de su propio partido. Siguen dando mucho que hablar los puntos que contempla, por ejemplo, esa subida ponderada del 0,72% en impuestos y tasas, y bueno, nos vemos según el enfoque que busquemos, si el del cogobierno o el de la oposición, que pasamos de hablar de radicalidad en un sentido y en otro muy distinto, ¿no?, cuando hablamos de estos números, ¿no? Lo bueno que tiene un debate como el de ordenanzas fiscales es que los datos son muy objetivos y ahí están los números. Yo llevaba la delegación de Hacienda. Sí. Y nosotros, en los años que hemos tenido responsabilidad de gobierno, y no hay más que cogerse los últimos expedientes, cualquiera puede hacer ese ejercicio, los impuestos han bajado. Se bajó un 3% el impuesto de vehículos en los 2 últimos años, se bajó un 3% el impuesto de construcciones, instalaciones y obras,
y luego se bajaron otra serie de figuras que no afectaban al conjunto de los ciudadanos, pero que se congelaron, como la tasa de basura, y otra serie de figuras que afectaban mucho al desarrollo económico, porque nuestra apuesta es esa. O sea, yo soy un convencido de que lo que hay que hacer es prestar los mejores servicios al menor coste y que el dinero esté mejor en manos de cada uno de los ciudadanos que en el de la Administración, que tiene que tener lo justo y lo necesario para administrar los servicios públicos, pero ni un euro más. Este año ha pasado lo contrario. Este año el IPC está bajando y la subida ponderada ha sido esa que has dicho, del 0,4%. Con lo cual, al final, estamos gravando a los cordobeses en una situación en que los precios bajan, sin embargo, estamos subiendo los impuestos, lo cual no tiene sentido porque los servicios públicos no van a ser más caros, porque los precios están bajando. Con lo cual, para poner un ejemplo claro, pues la gasolina de los autobuses de Aucorsa está más barata que estaba el año pasado. ¿Por qué subimos entonces el billete de Aucorsa? La gasolina que gastan los camiones de Sadeco para recoger la basura también está más barata y, sin embargo, subimos la tasa de basura, y así con todo. Eso es lo que nosotros decimos, y además lo que digo es que se ha ido a tocar aquello que precisamente se había bajado. Ese 3% que todos, porque es que estábamos todos, pagábamos menos del impuesto de vehículos, hoy en día para cualquiera que tenga un vehículo medianito, se lo han vuelto a subir ese mismo 3%. Que son cantidades pequeñas, pero que al final ayudan a las familias, sobre todo ayudan a muchas empresas que tienen flotas de vehículos que van a ver cómo sube su tarifa impositiva. Y con algunos asuntos graves, que luego han tenido su correlación en otros asuntos como el de las subvenciones, que se han tocado a colectivos sin ningún criterio objetivo. El hecho de que, por ejemplo, las familias numerosas, unas bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles que le habíamos aprobado, se las hayan retirado, no tiene ningún sentido, más allá que no sea desde el revanchismo o desde un planteamiento ideológico que ve con malos ojos a quien piensa de forma diferente o actúa de forma diferente. Y ante eso, de luego, nosotros hemos votado en contra. De hecho, bueno, nos centramos precisamente en ese colectivo, el de las familias numerosas. De las alegaciones presentadas, sí se admitía parcialmente la presentada por el Partido Popular, también la Asociación de Familias Numerosas y CECO, sobre la bonificación del IBI urbano para estas familias. Sin embargo, bueno, pues quedaban aparcadas unas 67 alegaciones que sí se ha dicho desde el cogobierno que, bueno, que se quieren seguir analizando, que se quieren tener en cuenta, y de hecho pues se propone un trabajo más a fondo de cara al 2017. Claro, pero mientras hemos perdido el 2016, es que es muy curioso que ciertamente esa respuesta fue la que se dio, pero al final el voto y las ordenanzas que se han aprobado son las que se han aprobado. Y hay 67 alegaciones de colectivos tan importantes como la Confederación de Empresarios, la Asociación de Jóvenes Agricultores, la Asociación de Familias Numerosas, que ahora entraré porque solo se ha admitido parcialmente, o también alegaciones de muchas personas individuales que han reclamado y de la Federación de Asociaciones de Vecinos que se han rechazado de un plumazo. Y se nos dice, no, es que queremos estudiarlas con detalle. Oiga, es que llevan ustedes desde junio gobernando y este expediente tiene un trámite que empezamos a tramitarlo en el mes de noviembre. He tenido tiempo de sobra para, si había voluntad, haber aceptado algunas de ellas. Y se han rechazado, yo quiero poner ejemplos. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos, cosas que pedía con mucho sentido común, y no es el Partido Popular, era que se tuviera en cuenta en el casco histórico la situación de muchas viviendas a la hora del pago de licencias, del pago de impuestos de bienes inmuebles, y se ha rechazado de un plumazo. Se ha subido, por poner otro ejemplo cicatero, en la entrada de la ciudad de los niños, hasta el año pasado, los niños de hasta 5 años no pagaban entrada, y a partir de este año, a partir de 3 años ya habrá que pagar entrada. Y en el caso de las familias numerosas, se ha bajado, para entendernos, antes con un valor catastral que tiene todo el sentido del mundo, porque además los valores catastrales han subido mucho en los últimos años en la ciudad de Córdoba porque había que regularizarlos, hasta 120.000 euros podían acceder a bonificaciones que no eran altas para esos valores. Estábamos hablando de una bonificación en esos casos del 10 o el 20%. En los valores más bajos, las viviendas que valen menos, las bonificaciones, ya que se entendía que tenían más recursos, llegaban hasta el 90%, en gran escala. Pues bien, a esas familias se les ha quitado ese derecho de un plumazo, se lo han rebajado a 90.000 euros. La primera propuesta era cierto que era rebajarla hasta 60.000, y gracias a nuestra enmienda y algunas otras, parcialmente al menos, algunas de esas familias, gracias a esa labor, van a poder seguir disfrutando de esa bonificación. Pero claro, no se tiene en cuenta ahí que nadie sabe esas familias en qué situación están. Nadie sabe, en el ayuntamiento nadie además puede responder a esa pregunta, siempre le hago, si esas familias numerosas tienen, aparte de los cabezas de familia, en paro o no. Si son empresarios que han ido a mal y, sin embargo, sin tener en cuenta la situación de la familia, se les quita una bonificación que la verdad es que no le veo ningún sentido, ya digo, salvo que se enfoque
desde que se ve mal al que piensa diferente. Bueno, y entre las propuestas que nos hemos encontrado por parte de otros grupos con representación en el Pleno Municipal, José Luis Vilches, como portavoz de Ciudadanos, hablaba de la necesidad de ese pacto social por Córdoba. Dadas las disensiones en tantísimos aspectos, podemos aspirar verdaderamente a esa puesta en común y a que más allá de las diferencias se pueda trabajar con ese objetivo de dar respuesta pues, a las emergencias que todavía pues, sufre y padece la ciudad. Estoy convencido de que sí. Y te he dicho antes la situación que hay en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno de la Nación, y son nuevos tiempos y hay que hacerlo. Pero eso requiere voluntad y esfuerzo. Mira, hoy mismo, a las 12, en estos momentos, se estará aprobando en Junta de Gobierno local un documento que es muy importante, que es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible para hasta el año 2023. Eso nos puede permitir acceder a fondos europeos de hasta 15 millones de euros. No ha habido ni un solo contacto del equipo de gobierno ni con el Partido Popular y estoy convencido que tampoco con Ciudadanos, cuando estamos hablando de la estrategia de ciudad a presentar a Europa para los próximos 7 años y 15 millones de euros que nos jugamos. Se pueden llegar a acuerdos, y ya que estoy asumiendo la portavocía lo digo, estamos dispuestos a llegar a los acuerdos que sean necesarios por el bien de los cordobeses, pero lo primero que hay que hacer es dialogar, y más cuando hay un equipo de gobierno que solo cuenta con 7 concejales de su propio grupo, 4 concejales de Izquierda Unida, que son los mismos 11 que tiene el Partido Popular, y un apoyo externo de 4 concejales. Es decir, está en una situación de debilidad. Y debería, entiendo la alcaldesa, que empezar, y yo desde aquí le lanzo el guante, de que empiece a tratar de dialogar con la oposición, sobre todo para estos grandes asuntos. No puede ser que grandes asuntos como este no se vean nada más que por los 11 concejales que gobiernan y 18 concejales, que somos los que estamos fuera, no tengamos ni el más mínimo contacto, porque al final, si hay problemas, pues ya lo dice el refrán, que 4 ojos ven más que 2, yo creo que entre todos podríamos aportar y no ceñirnos a gobernar desde esa minoría que es la que gobierna ahora mismo la ciudad de Córdoba. Le pregunto también por esas declaraciones que acaba de realizar David Luque, teniente de alcalde, delegado de presidencia del ayuntamiento, cuando bueno, pues, aborda pues, uno de esos asuntos ya históricos para la ciudad de Córdoba, el Urban Sur. Decía en esa rueda de prensa que se podría haber gestionado mejor en la etapa anterior y bueno, pues, se comprometía que antes de 2017 las obras de la normal de magisterio estuvieran finalizadas por parte del ayuntamiento con fondos municipales. El Urban Sur sigue siendo bueno, pues uno de esos asuntos, ¿no? Que siempre se quedan por resolver y que está además evidentemente en el inventario de las demandas del distrito y de estos vecinos, ¿no? Sí, y mira, una de las cosas que haciendo crítica, ¿se podía haber gestionado mejor? Se podía haber gestionado mejor el Urban Sur, sin duda. Pero también te digo, y quiero que lo conozca todo el mundo, el gran problema del Urban Sur fue uno, que fue la obra de un edificio que está aquí cerca, que es la normal de magisterio, en el cual la responsabilidad no fue ni de ningún concejal del equipo de gobierno ni tampoco de ningún técnico municipal. Se adjudicó un contrato, lo ganó una empresa que ya se habían desechado 8 ofertas más porque veían que eran demasiado bajas los técnicos y sin embargo esa empresa nada más comenzar la obra la para y era una de las obras que estaba financiadas con esos fondos europeos. A partir de ahí es difícil solucionar ese problema. ¿Nosotros qué hicimos? Contra algún criterio, entre ellos de quien ahora gobierna, ir a Madrid a negociar que nos dejaran sustituir esa actuación financiada, como es la normal de magisterio, por otras actuaciones, para poder ejecutar al menos el 80% del Urban, que se ha llegado al 77%, para no perder fondos. A cambio de que el ayuntamiento efectivamente tiene que terminar la normal con sus propios fondos antes del 2017. Y esa es la tarea que al final el tiempo nos ha dado la razón. Se ha podido ejecutar el Urban hasta el 77%, y ahora es tarea de quien gobierna y nos ofrecemos ayudar que antes del 2017 se acabe la normal. Pero afortunadamente para el ayuntamiento esto ahora mismo son menos de 400.000 euros que no es que se pierdan, sino que no se han aprovechado. En el sentido de decir que bueno, pues, no hemos llegado a ejecutar ni el 80% de lo que podíamos haber ejecutado, con lo cual no se pierde ningún dinero, pero es verdad que se podría haber ejecutado más cosas con esos 400.000 euros. Pero es que en el centro de congresos, que llevamos unos meses, en unos meses se han perdido 700.000 euros, con lo cual yo hago toda la autocrítica del mundo y me ofrezco a solucionar esos problemas, pero sí digo que los resultados están ahí, que en el Urban el tiempo nos ha dado la razón de que la estrategia última fue acertada ante un gran problema que tuvimos con la ejecución de la normal de magisterio y que lo que queremos es que no vuelva a pasar esto, ni con el centro de convenciones, exposiciones y ferias, ni con la futura estrategia
de Desarrollo Europeo, o los fondos FEDER, que ahora es la convocatoria que hoy mismo se está aprobando solicitar. Ahí pueden venir 15 millones de euros y lo primero que hay que trabajar es por conseguirlo, que tengo serias dudas de que se vayan a conseguir, tal como se han planteado las cuestiones, y luego con ejecutarlos bien. Le pregunto también, José María, por el Metrotren, que ha sido pues, otra de las grandes batallas y de los grandes asuntos a tratar. Cuando hablamos con el gobierno local, pues también se nos dice que les parece una propuesta hacia la que hay que caminar desde diferentes enfoques, pero a fin de cuentas dar una solución de accesibilidad y una mejoría en el transporte y en el acceso a esas barriadas que evidentemente se verían muy beneficiadas si este proyecto llegara a buen término. ¿Se ha podido avanzar? ¿Hemos sido capaces? ¿Ha sido capaz el Pleno del Ayuntamiento de dar pasos en este sentido? Mira, es una lástima. El asunto del Metrotren me duele especialmente porque sí que es verdad que es un proyecto muy sencillo, que ha costado mucho llegar a poner en marcha, pero es muy sencillo, y te cuento. El Metrotren, al final, en lo que consiste, para que todo el mundo lo entienda, es un cercanía que iría desde Alcolea hasta Villarrubia, con paradas en Córdoba, en la estación, otra parada en la zona de Levante y otra parada en el Parque Joyero, donde irá el futuro Centro de Exposiciones y Convenciones. Sí. Fíjate, de esa infraestructura, las vías ya están. Solo había que hacer una pequeña actuación de mejora de lo que son los andenes para que pudieran permitirse unos apeaderos que en esas paradas pudieran subir y bajar los pasajeros. Eso lo paga DIF y ya está hecho. Y eran menos de 2 millones de euros. Los trenes los opera Renfe y ya están los trenes a nuestra disposición y Renfe con un borrador de contrato simplemente pendiente de la firma para operarlo. Estamos hablando de menos de 2 millones de euros. Y el Ayuntamiento, lo único que nos pedía Renfe con todo el sentido del mundo es que si el servicio era deficitario, es decir, si a Renfe le costaba dinero esa línea, cubriéramos ese déficit, que se estima que es de algo más de 1 millón de euros, en torno a 1 millón de euros al año. Para tener una comparativa, Aucorsa nos cuesta a todos los cordobeses 13 millones de euros al año de déficit, que cubre el Ayuntamiento. Digo por comparar magnitudes. Eso es lo que había. Y no hay nada más que decir, adelante. Y en cuanto digamos adelante, Renfe empieza a operar y esto puede estar en marcha en muy pocos meses. No entiendo por qué se para, porque el planteamiento de decir, vamos a ver qué impacto tenga en Aucorsa. Oiga, el impacto que pueda tener en Aucorsa o dejar de tener en Aucorsa, estará el Ayuntamiento dispuesto a ayudar y a cubrirlo. Nosotros nunca hemos negado eso. Si me dicen que porque hay un Metrotren puede haber menos viajeros en Aucorsa y eso puede ser que estropee sus cuentas, oiga, pues vamos a medirlo y se cubrirá, porque lo importante es que ese servicio nos permite, con ese planteamiento tan sencillo, que de Alcolea al centro de Córdoba se tarde en 5 minutos y que de Villarrubia al centro de Córdoba se tarde en 5 minutos, con algo que es menos contaminante y mucho más rápido. Y luego, por otra parte, decir, no es que vamos a estudiar si tiene que llegar hasta Palma del Río y hasta Villa del Río. Perfecto, si no hay ningún inconveniente ni por nuestra parte, pero vamos a empezar con lo que ya tenemos. Si luego queremos ampliar el servicio y que sea provincial y no solo local, bueno, pues habrá que inmiscuir en esa labor a la Diputación Provincial y a la Junta de Andalucía, que me imagino, y a los ayuntamientos de donde vaya parando ese Metrotren, para que también aporten a ese déficit que se pueda dar. Pero vamos a empezar ya, porque, insisto, lo que no veo es el motivo para pararlo, francamente. No veo ningún motivo. Creo que cualquiera que escuche esta explicación no verá ningún motivo para no poner en marcha esa infraestructura que, aunque es sencilla, ha costado muchas horas y muchas reuniones en Madrid, fundamentalmente en Madrid, para convencer a los responsables de Renfe y de Adif que eso era bueno para Córdoba, que no iba a ser una ruina y que lo pusieran en marcha y que iba a ser un éxito. Y eso han sido muchas horas de trabajo, que es una pena que se desperdicien. Le pregunto por último, José María, por esa mesa de diálogo sobre Cosmos, un asunto que tampoco tiene, al menos previsiblemente, una solución fácil o un final pues, a corto o medio plazo que pueda dar respuesta tanto a unas sensibilidades como a otras. Ha comentado y ha reiterado en diversas ocasiones Isabel Ambrosio, la alcaldesa de Córdoba, que es perfectamente compatible, que se puede armonizar la garantía de pues esa calidad medioambiental de Córdoba y también la pervivencia de esos puestos de trabajo y la buena marcha de la empresa. ¿Cuáles son sus expectativas en torno a esa mesa de diálogo y también al posible desenlace de este conflicto? Nosotros en esa mesa de diálogo vamos a poner sobre la mesa que la prioridad
que tiene que tener el Ayuntamiento y la ciudad de Córdoba son los puestos de trabajo de las familias que están trabajando en Cosmos directamente y también indirectamente. Hay 200 familias que de forma directa o indirecta dependen de lo que allí se está produciendo. Y creo que esa es la primera preocupación que tiene que tener un alcalde, que son las personas, y las familias y los puestos de trabajo. A partir de ahí, esto es un problema que se crea, no existía ningún problema y se ha creado un problema. Por entendernos, no hay ningún informe de ninguna institución que ahora mismo esté diciendo qué problema ambiental está generando Cosmos. Y reto a cualquiera a que saque un informe técnico que ponga sobre la mesa que la situación de Cosmos está generando un problema ambiental o de aire en la ciudad. Ninguno. Lo que quieren hacer, para entendernos, es que los residuos, no los residuos peligrosos ni tóxicos, sino los residuos que cada uno generamos en nuestra casa, los puedan utilizar ellos de combustible a la hora de poner en marcha la planta para fabricar el cemento. Eso se está haciendo en toda España y no hay tampoco ningún informe, es más, hay lo contrario, hay muchos informes que acreditan que eso no genera ningún problema ni ambiental ni de aire. Y la plantilla ha pedido una cosa que me parece muy sensata, que es que haya un informe técnico independiente de la universidad. Y nosotros también estamos de acuerdo. Mire, lo primero, vamos a pararnos, vamos a no poner en riesgo esa planta. ¿Y por qué no vamos a pedir un informe a la universidad o a varias universidades que informen sobre en qué situación está y en qué situación estaría si utilizan esos residuos para poner en funcionamiento la planta? Porque mientras que yo no tenga un informe técnico o de un profesor universitario que me cerciore de que ahí podríamos tener un problema ambiental, creo que estamos generando un problema y una incertidumbre entre los trabajadores que no la merecen y además, tengan ustedes cuenta que estamos hablando de una empresa que ha invertido muchos millones de euros en Córdoba y en España, que puede decir el día de mañana me voy. Y entonces sí tendremos un problema muy serio para esos trabajadores, pero en general para la ciudad de Córdoba como ciudad segura para atraer inversores que generen puestos de trabajo. Y ese es el planteamiento que nosotros vamos a hacer. Vamos a trabajar por la plantilla y vamos a pedir informes técnicos independientes que nos digan si eso que se denuncia es realmente así o no, con la tranquilidad de que los propios trabajadores que están tan convencidos de que no es así, que apoyan que se pidan esos informes. Volvería a firmar ese pacto por el aire limpio, porque bueno, claro, aquellas personas y aquellos colectivos donde incluimos AMPAs y bueno, colegios de la zona, asociaciones vecinales y colectivos ecologistas siguen insistiendo en que bueno, pues se hablaba explícitamente en ese documento de los pasos que tendría que dar la Gerencia Municipal, claro, de Urbanismo. Pero hablaba en el caso de la valorización de residuos, que aquí son términos muy técnicos y no es exactamente lo mismo. Es que lo que está planteando la empresa no es eso. Hay una diferencia muy importante entre el tipo de residuos que se utilicen a la hora de la calidad del aire. Y lo que estamos hablando no es de que se utilicen, lo único que se está hablando es de cambiar el combustible. Es una pena que no lo tenga aquí, los trabajadores vinieron con las dos bolsas, del combustible que se utiliza ahora y del que se pretende utilizar. Y la única diferencia es que sustituye un combustible que viene del carbón, como casi todo, por un combustible que al final son trazas de papel, trazas de plástico, unos residuos normales, no peligrosos, que incluso contaminan menos que lo que hay ahora mismo. Diferente es lo que sí firmamos nosotros, que es que se utilizaran un tipo de residuo en esa valorización que fueran peligrosos o tóxicos y en ese caso evidentemente sin pérdida de calidad. Pero es que no es eso lo que está sobre la mesa. Nosotros lo que dijimos en el pacto lo seguimos manteniendo y lo volvería a firmar. Pero es que eso no es lo que hay sobre la mesa y lo contrario es querer engañar a los ciudadanos, porque no es lo que la empresa ni los trabajadores están planteando, lo que se firmó en el pacto que no se iba a permitir. Aquí lo que están hablando es de utilizar, cambiar el combustible de la caldera, cambiar carbón, por lo que nosotros en nuestra casa, cualquiera de nosotros, tenemos como residuos que al final, si no se queman ahí, van a un vertedero que no sé yo qué es peor. Bueno, pues seguiremos hablando de este tema, de la valorización energética, ¿verdad? Sí. Y de esas fronteras con la incineración que evidentemente existen y todos esos temores que tiene, pues bueno, una parte de la ciudadanía, que se pueda dar verdaderamente respuesta a las necesidades, evidentemente también de los trabajadores que están viviendo momentos de incertidumbre y que finalmente pues podemos llegar a ese desenlace. José María, le agradecemos mucho que haya estado hoy aquí con nosotros y bueno, pues le pedimos que vuelva a tratar este y otros asuntos de la ciudadanía y de Córdoba. Yo muy agradecido, insisto, a vosotros por permitirme estar aquí, que me conozcan los cordobeses y explicar nuestras políticas, nuestras posturas y, por supuesto, encantado de venir aquí todas las veces que me invitéis porque vendré muy gustoso. Pues muchísimas gracias, José María, le tomamos la palabra. Gracias.